a tiempos de respuesta, ¿no? Performance de nuestra base de datos. Entonces también problemas de recuperación. También, si ya ocurrió una falla en nuestra base de datos y aplicamos nuestro plan de contingencia que dice restaura el respaldo del día de ayer y resulta que no sé cómo restaurarlo el respaldo, no lo he probado, no funciona, no tengo acceso, el respaldo no sirve, no puedo hacer la recuperación de mi base de datos. Pues ya dije que falló, por ejemplo, el centro de datos. Y en mi sitio alterno resulta que no puedo recuperar la base de datos. Entonces también me genera una indisponibilidad del servicio, ¿no? Entonces, restaurar nuestro respaldo, restaurar nuestra base de datos, también me puede afectar la disponibilidad, ¿no?, de nuestra base de datos. Y lo quise poner aquí, pues nada más porque no dijeran, pero ¿creen que suceda? Porque dice aquí errores del DBA, o sea, errores humanos. Ya lo sé que están preguntando lo mismo que yo, así como ¿cómo? El DBA se equivoca si nosotros somos cuasi perfectos, ¿no? Pero ¿será que los DBAs se equivocan? ¿Qué opinan? Sí, pues sí, ¿no? Cuando se te olvida de repente comentar algo que no debería ir ahí y lo ejecutas y dices, ya valió, y tienes que hacer un rollback o algo. Cuando podemos hacer el rollback, ¿no? Sí. Bueno, también. Sí, exactamente. Bueno, pues sí, se los puse aquí, pero los errores del DBA, con todo el dolor de mi corazón, dirían, pero tengo que aceptar que son las fallas más comunes. Son los errores más comunes. Ahora sí, como dirían, somos humanos, ¿no? Nos equivocamos. Sí. Y más que sea un error, muchas veces también intencional, porque pues obviamente quién quiere equivocarse, ¿no? Más que sea un error intencional, pues a veces es estoy en mil cosas, no me di cuenta, y vean que aquí ya habíamos dicho, se necesita un detalle súper cuidadoso, ¿no? Entonces no me di cuenta, me equivoqué, me faltó comentar efectivamente alguna línea, muchas, puede haber muchas causas, muchos requerimientos en nuestro día a día de actividades que hacemos y me equivoqué. Sí, es de las fallas más comunes, los errores del DBA. Entonces sí los tenemos. Sí me puedo equivocar. El DBA, ya habíamos dicho, pues bueno, es quien administra las bases de datos, ¿no? Y ya lo dijimos, no solamente técnica, administración, definición de procesos, etcétera, pero es quien administra las bases de datos. Y pensemos ahora nuestras bases de datos de producción. Pregunta: ¿quién administra las bases de datos de desarrollo? ¿Quién administra las bases de datos de pruebas? Ya hemos dicho, ¿no? Hemos hablado de estos ambientes de desarrollo y pruebas. ¿Quién administra esas bases de datos? ¿Quién creen?
¿O quién debería? Aquí en BBVA, para la parte del COBOL, para el DB2 hay un DBA de ambientes previos y hay otro DBA para ambientes productivos, pero está la otra parte que es la del distribuido, que ahí casi siempre el desarrollador es el que tiene su servidorcito local. Ok, sí, exacto. Exacto, miren, estrictamente hablando, ¿no? Y lo que nos diría la teoría, ¿no? Es que, pues si es una base de datos, debe de ser administrada por el DBA. No importa si es de desarrollo, pruebas, producción o contingencia. Entonces, estrictamente hablando, yo la debería de administrar. ¿Qué sucede? Que dirían algunos, si a duras penas puedo con mi alma, ¿no? A duras penas puedo administrar producción. Ahora imagínense administrar desarrollo, donde en desarrollo tengo una demanda de, pues ya lo dijimos, 20-1, ¿no? O sea, soy un DBA y son 20 desarrolladores. Entonces imagínense manejar los permisos de desarrollo, que ya se fue el desarrollador, que ahora lo cambiaron de proyecto, que ya no tiene acceso a esta tabla, que quítale el permiso, que crea el rol, que se generó un bloqueo, que hay que cancelar la operación, que mata la transacción, que ya no hay espacio, etcétera, etcétera. Todo nuestro día a día, pero ahora en desarrollo me voy a volver loco. Además de que pues no me da tiempo. Entonces, estrictamente hablando, sí, debería de ser mi responsabilidad como DBA. Lo cierto es que como no tenemos tanto acceso, tanto tiempo, tantas manos para eso, en algunas empresas hay más de un DBA, ¿no? Pero aún así. Entonces lo que se hace es como una administración compartida. Efectivamente, con ya sea el mismo desarrollador o tenemos DBAs tester, o sea, tomamos un tester y le decimos, pues tú te encargas de administrar la base de datos de pruebas. Y tenemos un DBA desarrollador, pensemos, y tú te encargas de administrar la base de datos de desarrollo. Con los lineamientos que yo siga, que yo te diga, porque yo soy el DBA de todo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, es como, no te doy un administrador, un root, un Postgres, un usuario Postgres, un superusuario, pero digamos que te doy el siguiente nivel donde puedes hacer muchas actividades y me puedes ayudar a hacer más eficiente esa administración. ¿Y yo qué voy a atender de desarrollo y pruebas? Pues cuando venga un cambio más grande, cuando ocurra algún error o alguna falla, principalmente ahí sí voy a ser más reactivo, ¿no? O sea, más reactivo de, oye, hay un desarrollador que ya tiró la base de datos, pues voy, reviso el servicio, lo inicializo, lo reinicio y ya continúan, por ejemplo. Entonces ahí sí voy a ser más reactivo. Generalmente eso es más lo que utilizamos más por un tema de recursos y de tiempo, ¿no? Pero también es común, fíjense que había en una H organización un proceso donde generaban sus respaldos de producción, así todos bien bonitos y todo. Y luego los H desarrolladores decían, oye, necesito que me pases los datos. Pues obviamente, acuérdense que esto es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, necesito los datos para probar y que no tenga falla en producción. Pero los datos pues están protegidos y no te los debería de pasar, pero si no te los paso, tú no puedes probar y si no pruebas, pues puede fallar y si falla, entonces te reclamo y entonces es un círculo, ¿no?
que no termina. Entonces, en esta organización acordaron de que le iban a pasar los datos. Cada X tiempo, creo que era una vez al mes, algo así, ¿no? Justamente para prevenir, porque esto surgió porque tenían muchas fallas, ¿no? Que esa no era la causa raíz, la solución, ¿no? Pero tenían muchas fallas en producción. Y cuando se dieron cuenta, pues es porque no tenían los datos. Esa era la conclusión, ¿no? Lo que decían los desarrolladores, ¿no? Decían, pues es que ocurren fallas porque pues yo no tengo esos datos y no tengo ese escenario, ya saben, y pues cómo pruebo, ¿no? Entonces se acordó que se le pasaran los datos. Claro, lo que se acordó es, te voy a pasar los datos, después revisamos y bueno, se estableció un proceso formal, se pasan los datos, de hecho no se pasaban todos los datos, se pasaba una parte de los datos, se sanitizaban los datos, sanitizar es se hace como un Scrabble, como un como una edición de los datos, ¿no? Para que no puedan ver todo, ¿no? Se cambian datos y demás, ¿no? Se cambian valores aleatorios, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque recordemos que desarrollo no necesita los datos reales propiamente, ¿no? O sea, imagínense la tabla de empleados y de sueldos, ¿no? Entonces, pues no necesita saber cuánto gana el director, ¿no? Exactamente. Pues necesita saber que es un valor numérico, un número real, ¿no? Que tiene X número de cifras o que está arriba de tanto, ¿no? Y ya de ahí pues le pueden poner lo que quieran, ¿no? Para hacer sus validaciones. Bueno, el punto es que pasaban su respaldo, les digo, con este proceso, ya sanitizado y todo, cada mes. ¿Quién lo hacía? Pues un proceso del semiautomático, ¿no? Lo hacía el DBA, que ya sí se había acordado. ¿Qué sucedió? Que falló un día el proceso y pues ya saben, no se dieron cuenta, etcétera. Oye, pues ya falló y pues no tengo los datos actualizados, con todo lo que implica, ¿no? De no tengo los datos actualizados, no tengo cómo validar, etcétera, etcétera. O sea, el proceso era de tomo el respaldo, lo paso al ambiente de desarrollo, lo restauro, lo sanitizo y ya te doy permisos, ¿no? En resumen. Como falló, pues digamos que esas actividades las tuvo que hacer el DBA. El DBA, recuerdan que en nuestra interfaz gráfica podemos registrar varios servidores de bases de datos. ¿Se acuerdan que damos ahí un clic derecho, New Server o New Registration o algo así? Entonces registraba la base de datos y el DBA pues tenía acceso a todo, ¿no? Digamos que todo estaba perfecto. Tomó el respaldo del día anterior, lo ejecutó, hizo la sanitización y demás. ¿Y qué creen que pasó? Muy sencillo. Se equivocó de conexión. Así tal cual. Se equivocó de conexión. Vean que abrimos varias pestañas, ¿no? De conexión de línea de comando y ahí tenemos de varios servidores, sobre todo cuando estamos administrando muchos. Y él lo tenía, creo que por IP, y ya ven que las IPs pues cambian, son numeritos, no nada más que cambian. Se equivocó de conexión así tal cual. O sea, hizo todo en una conexión incorrecta. ¿Qué conexión? Ni me lo van a creer. En producción. ¿No le marcó error? Pues no, porque era el DBA y él sí tiene permisos para restaurar. ¿Lo corrieron?
No, no, pobrecito. O sea, sí está grave, la verdad, muy grave, ¿no? No, afortunadamente no era una base de datos, pensemos, tan crítica. No lo corrieron, pero lo que sí se hizo fue, vean cómo ese evento generó el análisis, ¿no? De por qué estoy haciendo esto. Y sobre todo, concientizar que eso que estábamos haciendo, que se estaba haciendo, estaba mal. Por querer solucionar, ¿qué era lo que queríamos solucionar? Pues las fallas del equipo de desarrollo, en resumen. Que ya lo dijimos, que ellos lo veían, que estaba asociado a los datos, bla, bla, bla. Entonces, la decisión que se tomó en realidad, más que correrlo, fue de cero. Ahora sí, como dirían, cero tolerancia. No se vuelven a pasar datos a desarrollo. O no así al menos. Según la teoría, ¿cómo debería de ser? Pues lo que se le pidió al área de desarrollo es ustedes, o sea, se les va a pasar un set de datos, un conjunto de datos, y hagan de cuenta que ese es lo más que vamos a hacer y por única excepción. De ahí, ustedes van a generar sus propios datos con cada desarrollo. Oye, que yo no sé, que no los tengo, etcétera. Ahora sí que, sorry, pero no es conmigo. Pídeselos al usuario de negocio. Pídeselos al usuario de negocio. Dile, yo necesito datos reales, escenarios reales para que pueda probar y que el usuario pruebe y se responsabilice de lo que está sucediendo. Dirían santo remedio. Vean cómo todo esto de la restaurada, eso se quitó, ¿eh? O sea, de never and ever. Todo esto de la restaurada se inventó tras bambalinas. Nosotros como área de tecnología quisimos resolver un problema entre el área de desarrollo y el área de base de datos sin decirle al usuario. Y el afectado, cuando ocurrió una falla, fue el usuario de negocio. Y él ni sabía que estábamos haciendo eso con sus datos. Terrible, ¿no? Entonces lo que les dijimos es, esto ya no va, nos pone en un riesgo mayor, ¿no? Dirían algunos, ahorita nos salió barato porque no era una base de datos crítica, pero imagínense la base de las ventas, ¿no? Del día de hoy, los restauras con lo de ayer, o peor aún, ¿no? Lo de la semana pasada, lo del mes pasado, puede ser súper grave. Y es un pequeño detalle, me equivoqué de conexión. Pero vean que ese problema, dirían algunos, nos lo ganamos de a gratis, ¿no? Por querer solucionar algo y no ir a molestar al usuario, no compartirle de nuestra necesidad, nos generamos un problema mayor y un problema de a gratis, ¿no? Entonces sí, nosotros como DBAs también podemos tener errores. Es muy común, de hecho, ¿no? Que se tengan errores, pero la idea es tratemos de evitarlos, ¿no? No los generemos de a gratis. Estemos conscientes de lo que estemos haciendo. Involucremos al usuario. Donde el usuario tenga que intervenir, pues dirían, ni modo, ¿no?
El usuario tiene que probar, ¿no? Por ejemplo, ahora que decían probar, el usuario tiene que probar. Hay usuarios que nos dicen yo no pruebo. Cuando crean o cambian un código, o sea, imagínense, bueno, ustedes no lo vivieron, pero hubo una época donde el IVA era del 15%, ¿no? Y lo pasaron al 16%. Pues esa es una regla de negocio. Quien tiene que probar que todo cuadre contablemente, por ejemplo, es el usuario. Yo no soy contador. Yo cambié una sentencia donde decía if no sé qué es igual a IVA, entonces 1.15, ¿no? Pero hay varias donde tengo que hacer cálculos y a lo mejor se me pasó uno. Y entonces quien lo tiene que validar es el usuario. Entonces parte de esas responsabilidades ahora caen del lado del usuario. Y cuando el usuario no quiere probar, nuevamente con todo el dolor de mi corazón, pues entonces en caso de falla, vean que cuando les decimos a los usuarios, oye, en caso de falla, no me vengas a decir que soy yo. Los usuarios muy amablemente dicen, bueno, está bien, voy a ir a probar el fin de semana. Entonces ya no es nada más que me desvele yo a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces ahora nos desvelamos juntos, ¿no? Con los usuarios. Sí, es a lo mejor más tardado, más engorroso, es más sencillo luego nosotros resolver cosas así cuando todo sale maravillosamente. Pero pues resulta, dirían algunos hasta ley de Murphy, ¿no? O sea, el día que no deberíamos, pum, ese día falla. Errores del DBA. Sí. Por lo que quieran, ¿eh? Y me puedo, ya lo dijimos, me equivoqué de conexión. ¿Por qué? Porque estaba haciendo otras cosas, porque me peleé con mi novia, con mi novio, con mis papás, con mi hermano, porque me deprimí, o sea, puede haber muchas cosas, ¿no? Porque no me subieron de puesto, muchas cosas que pueden hacer que yo tenga este tipo de fallas. Dirían, somos humanos, nos podemos equivocar, los errores humanos son de los más comunes. Y a veces no hay tampoco mucho que hacer, ¿no? Lejos de errores, pues ya que errores humanos que traen dolo, ¿no? O sea, el de, pues ahora voy a borrar estos registros a ver quién se da cuenta, ¿no? Pues eso pues sí, ya es punto y aparte, ¿no? Más bien estos errores de no lo quería hacer, ¿no? O sí, como dirían, pues se me chispoteó, ¿no? Así, no me di cuenta. Les digo, vean que cosas sencillas nos pueden generar problemas muy grandes. Y a veces nosotros somos nosotros mismos los que los aceptamos. Entonces, ¿qué hacer? Pues gran parte de lo que tenemos que hacer es monitorear la base de datos. O sea, monitorear la salud de nuestra base de datos, monitorear que todo está bien, monitorear los permisos, monitorear tiempos de respuesta, monitorear la capacidad de nuestra base de datos. En lugar de estarnos preguntando por qué ocurrió esto, otra vez el error, otra vez falló, otra vez se cayó la base de datos, etcétera. Mucho recae en este monitoreo. Todo lo que estamos nosotros revisando de nuestra base de datos. Okay. Hacer este análisis preventivo, ¿no? Como decíamos, parte de este monitoreo, detectar las incidencias, o sea, detectar cuando haya errores, hacer un análisis de tendencias, ¿no? Como decíamos, pues sí podemos tener por ahí un evento, una falla, pero una cosa es que ya se convierta en algo, una falla de todos los días, o peor aún, cada vez nos reportan más errores de este tipo. Entonces, revisar cuando tengamos
errores parecidos, ¿no? O fallas parecidas, incidencias parecidas, para ver si no tenemos más bien un tema de recurrencia, ¿no? De los usuarios me están reportando. Antes me reportaban cada 3 meses que se llenaba el espacio. Ahora cada semana se está llenando. Entonces, pues seguramente es una tendencia creciente, ¿no? Y ya me diría, debo de tomar alguna acción, ¿no? Definir el procedimiento de monitoreo, ¿no? Importante. Ya lo dijimos, no necesariamente tengo que monitorear todo, ¿no? A lo mejor no estoy listo para eso, pero sí empezar con cosas básicas, con los signos vitales de nuestra base de datos. ¿Qué necesito para que opere nuestra base de datos? Revisar que el servicio esté disponible. Revisar las conexiones, revisar tiempos de respuesta, revisar el espacio, el procesador, etcétera. Entonces, si hay cosas básicas que podemos incluir en nuestro monitoreo, hacer un checklist de eventos, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿Qué tengo que revisar? ¿No? ¿Qué incluir? ¿Cuándo reportar, ¿no? De estas alertas? ¿Quién lo genera? Porque no todo lo hacemos nosotros, ¿no? A veces tenemos personal de apoyo que nos ayuda a revisar, o sea, casi de, oye, revisa y cuando esto se ponga en rojo me avisas, ¿no? Pues bueno, también puede ser esa, ¿no? O poner palomitas, ¿no? Como decíamos así, un checklist de, pues revisé las conexiones, están bien, revisé, decíamos, si es automático sería maravilloso, pero si no, revisé las conexiones, revisé el respaldo, revisé la base de datos, revisé que el servicio esté arriba, etcétera, ¿no? Revisar quién lo genera, a quién se va a reportar, pues en principio de lo que sucede en nuestra base de datos, pues a mí como DBA, a veces tengo que reportar algunas cosas a los desarrolladores, al director, a lo mejor ya a otras áreas como redes, ¿no? Administración de servidores y a lo mejor ya no nosotros directamente, pero vía nuestro SLA, pues a lo mejor también tenemos que reportar, ¿no? A los usuarios, ¿no? Okay. ¿Qué más podemos hacer? Contratación de servicios de soporte especializado para base de datos. A veces, en algunas empresas, no se tiene los recursos, ¿no? Humanos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces dicen, no, pues es que aquí en la empresa no tenemos nadie que sepa o que se encargue de las bases de datos? Pues está bien, puede ser que o no se visualiza o no se encuentra la persona o no se tiene dinero, ¿no? Entonces, es común también que contratemos servicios que nos ayuden a mejorar esta disponibilidad. Algunos de estos servicios pueden incluir solamente el hardware, ¿no? Por ejemplo, garantías de hardware. Garantías de hardware, ¿no? O sea, falló la memoria, falló el disco duro. Entonces, hablamos a nuestro soporte y nos dicen, no te preocupes, mañana tienes el nuevo disco duro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos servicios incluyen solamente el hardware, ¿no? Entonces, puede ser una alternativa. Otros servicios incluyen el soporte básico, lo que decíamos, los signos vitales. Bueno, me hablas, te atiendo, ¿no? Te formo en la fila, ¿no? Tienes una falla, te atiendo, revisamos a ver qué sucede y te digo, ¿no? ¿Qué acciones se pueden tomar? Típicamente esto le llamamos un soporte básico, ¿no? Donde tenemos un teléfono tipo call center, donde podemos llamar y pedir ayuda, ¿no? Pedir soporte, ¿no? Soporte básico, ¿no? En la mayoría de los manejadores, cuando ustedes lo compran o lo instalan, pues
pues ya viene incluido, ¿no? De hecho, aunque sea open source, ¿no? MySQL, MariaDB, Postgres, ¿no? Que son los más comunes. O sea, dicen que es gratis, pero en realidad, ahora sí como dirían, donde está el negocio es justamente aquí en el soporte, ¿no? Porque, o sea, si es gratis, lo utilizas, no tienes que pagar un licenciamiento, ese es el punto. Pero ya si quieres mejorar el servicio, tienes que contratar un soporte. Y ahí es donde ya no es tan gratis, dirían algunos, ¿no? Otros les llaman un servicio Premier, donde incluyen un soporte más especializado con una especie de teléfono dedicado, ¿no? O sea, si hablo como a un call center, pero me salto la fila, ¿no? Entonces no estoy ahí, ya saben, su llamada es muy importante para nosotros. Por el momento, nuestros ejecutivos están ocupados, ¿eh? Entonces, más bien me salto todo eso y me ponen al inicio de la fila, ¿no? Entonces, tengo a lo mejor contacto directo, ¿no? Con personas, ¿no? Que saben de este tipo, ya sea de errores o recomendaciones o que puedan atender o que sepan más de nuestra base de datos, ¿no? Tenemos algunos soportes también que les llaman de misión crítica. Esto básicamente son para servicios que requieren de una alta demanda, ¿no? Alta disponibilidad, ¿no? Decíamos casos, por ejemplo, bancos, ¿no? Como la bolsa, ¿no? Ventas en línea, etcétera, que a lo mejor son más críticos, que no se pueden interrumpir porque en caso de que fallen, interrumpe todos los servicios de la organización. Entonces, pueden ser servicios todavía más especializados de críticos, ¿no? De misión crítica, quiere decir que son indispensables para la organización. Generalmente en estos casos, además del número rojo, ¿no? Que nos asignan, pues también son personas que están asignados a una cuenta o a un cliente y están también ayudándonos a implementar mejoras. Muchos de estos servicios ya de misión crítica, Premier inclusive, tienen muchas actividades que les llaman proactivas, ¿no? Es decir, actividades que tenemos que realizar antes para que no ocurra alguna falla, ¿no? Pues lo que no quiero es lo que decíamos, que me estén hable y atender puros bomberazos, ¿no? Por ahí tenía la base de datos que se incendia. Entonces, pues no soy un bombero, ¿no? Que esté solamente ahí apagando el fuego, ¿no? También tenemos servicios de alta disponibilidad, algunas herramientas, algunas soluciones no necesariamente son misión crítica, así de súper indispensable, sino más bien yo ya tengo un esquema de DRP, por ejemplo, de contingencia y necesito que esté funcionando. O sea, en caso de que falle, ¿qué tengo que hacer para que funcione correctamente, ¿no? Y eso llamamos alta disponibilidad también. Otro caso son servicios de outsourcing, ¿no? Que ahora en México está como, pues según está prohibido, ¿no? Hacer el outsourcing, pero se sigue haciendo, ¿no? Ya saben que como todas las leyes, siempre se busca, el hueco, ¿no? De la ley. Entonces, bueno, ahora ya no le llaman outsourcing, ahora les llaman justamente contratación de servicios especializados, ¿no? Por ejemplo, pero pues es outsourcing. Al final de cuentas, contratamos empresas que nos brindan un servicio de administración de base de datos. Entonces, yo me desentiendo hasta cierto punto, yo me desentiendo de la administración propiamente y lo delego a esta empresa tercera, ¿no? Vean que aun cuando yo sea el DBA, ¿no? Y si contrato un outsourcing,
sí me desentiendo, pero no del todo, ¿eh? Porque pues debo de saber qué les pido, cómo se los pido, cómo los voy a estar midiendo, cuáles son los costos, etcétera. Entonces, sí, a lo mejor me ayudan algunos dicen, pues son como que esas manos para hacerlo más eficiente o más rápido, pero la responsabilidad de la base de datos como tal sigue siendo mía, ¿no? Entonces, y de los datos, ¿no? De la protección de los datos. Otras empresas ya más grandes, ¿no? Lo que hacen es firmar convenios con los mismos proveedores con Oracle, ¿no? Con IBM, con Microsoft, con Amazon. Entonces firman contratos de soporte directamente con ellos. Casi es para decirle, necesito un desarrollador de Oracle, ¿no? Que esté al pendiente en caso de que yo tenga algún problema o cuando yo le llame como número rojo, ¿no? Y que tú me recomiendes propiamente qué es lo mejor para este producto, ¿no? Ya específicamente. Entonces, a eso les llaman ahora socios de negocio, ¿no? Porque la filosofía de este esquema de socios de negocio va enfocado más al de tú ganas y yo gano, ¿no? Entonces, a mí como Oracle, pensemos, me conviene que tú tengas una buena base de datos para que brinde un buen servicio y tú ganas más clientes y a su vez, pues yo también tengo un buen cliente que me puede servir de referencia para ganar más clientes, ¿no? Entonces, ese esquema dirían que es ganar, ¿no? Donde ya no nos ven únicamente como proveedores, sino somos socios, ¿no? De si tú ganas, yo gano también, ¿no? ¿Qué hacemos para que los dos crezcamos, ¿no? Y muy importante, súper importante, básico, indispensable, bueno, contratar personal especializado de ideas. A veces les digo, en muchas empresas no existe el área, no existe el rol. Y luego dicen, pues, ¿quién se encarga? Bueno, pues yo, ¿no? Yo que soy el desarrollador. No es malo, o sea, dirían, por algo se empieza. Pero sí, si quiero obtener mejores resultados, sí deberíamos de contar con un grupo, con un rol, ¿no? De DBAs que se encarguen de nuestros datos, de nuestra protección de nuestros datos. ¿Okay? Entonces, sí, en empresas más grandes tienen áreas, ¿no? De base de datos. Y ya dijimos, esto puede seguir creciendo hasta administradores de datos, inclusive, que surgen de este equipo de DBAs, típicamente. Ahora, analistas de datos, científicos de datos, surgen de DBAs, ¿no? Que son los que entienden cómo están nuestros datos. Entonces, es variable, depende pues de lo que necesitemos, depende pues obviamente cuesta, ¿no? De los recursos económicos que tengamos. Importante, y si ya de plano nada de esto es posible, pues ir construyendo poco a poco, ¿no? Decíamos, por ejemplo, para su proyecto, si hablamos de la papelería de la esquina, pues no le voy a decir, oye, contrata un servicio carísimo de emisión crítica con no sé, DB2, ¿no? Con eBay. Pues no, me va a decir, no, pues sigo, ya lo dijimos, sigo con mi Excel, ¿no? Más bien es de, como no puedes, qué te recomiendo yo con tu escenario, ¿no? O sea, tu escenario es, hay una sola persona. Tu escenario es, hay dos personas en la tienda, en la papelería. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo les recomiendo? No son técnicos seguramente. ¿Cómo pueden auxiliar, ¿no? En caso de falla, ¿qué tienen que revisar?
Claro, en caso de falla, pues seguramente me van a hablar, pero pues yo no voy a estar ahí en la papelería, ¿no? Yo voy a hacer estas veces de servicios especializados, ¿no? Donde me hablas en caso de que no se haya generado el respaldo. Entonces voy y reviso, ¿no? A ver qué pasó. Todo aplica, no importa si es la papelería de la esquina, decíamos, si es una empresa mediana, si es una gran empresa, todo aplica, solo que en diferentes necesidades, ¿no? Y capacidades. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. No, maestro. No. Entonces, déjenme. Esto no. No tampoco. Ya habíamos visto dónde veían los fixes, ¿verdad? ¿Los qué? Los fixes son las actualizaciones del sistema operativo. Sí. Ok. Déjenme compartir mi pantalla. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Ya. Sí. Ok. Entonces, aquí hay algo, bueno, es que está en español, que se llama visor de eventos o Event Viewer, lo pueden encontrar, donde básicamente hablamos de, en este caso de Windows, que sería el equivalente a los logs de Linux, ¿no? El log del sistema operativo. Pero aquí ustedes pueden encontrar en registros de lo que está sucediendo. Este es del sistema operativo, ¿no? A nivel sistema operativo, ver qué está pasando, ¿no? Hay varias opciones. Digamos que los que más nos interesan a nosotros son de aplicación, donde, déjenme ver, donde si observan aquí tengo yo varias cosas, informativos, por ejemplo, que decíamos que podemos tener. Ahí me da la fecha, la descripción, ¿no? de lo que está haciendo en cada uno. Vean, aquí tengo unos de advertencia, ¿no? Ustedes si ven, por ejemplo, en su máquina, seguramente van a encontrar también, ¿no? Acuérdense, advertencia, pues habíamos dicho, es algo que no propiamente está fallando o no necesariamente, al menos para el funcionamiento, en este caso, del sistema operativo. Miren, no había visto, por cierto, que tengo un error aquí de Outlook, pero esto puede ser que en este caso me manda un error de Outlook, mi máquina o mi Outlook está funcionando, pero si yo no lo reviso, pues a lo mejor ni me entero, ¿no? De que puede llegar a fallar o de que está fallando, ¿no? Entonces, en este apartado generalmente es de aplicación, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo con las aplicaciones que tengo instaladas en esta computadora. Luego hay otro importante que es de sistema. Este sistema propiamente si es de lo que está sucediendo en la computadora a nivel sistema operativo. Igual vean que aquí tiene, pues aquí hasta les anuncia, ¿no? No había visto.
La actualización, esto fue hoy que es 23. Pues fue hoy, miren. Hoy hice una actualización de un software, ¿no? De un fix, justamente. Del antivirus. Acá está. Entonces, hizo una actualización del antivirus. Acá hay otros de warnings. Por aquí tengo un error, ¿no? Del servicio de Intel, etcétera. Entonces, es importante que esto lo estemos revisando. Cuando es nuestra máquina, pues nos damos cuenta cuando está fallando algún servicio, ¿no? O algo así. Es difícil que lo estemos revisando porque son muchos, ¿no? Muchos eventos los que tenemos, los que está generando. Vean, todo es del día de hoy, del 23, o sea, hay muchos, ¿no? Eventos del día de hoy. Por eso es que buscamos automatizarlo, ¿no? Lo más que se pueda y buscar cuando ocurra algún evento de nosotros, ¿no? Luego, los otros ya vienen, bueno, de instalación de lo que se está instalando. En realidad no es tan crítico. Y aquí está el de seguridad, que tampoco es seguridad de la máquina, ¿no? No de la base de datos. Pero igual nos podría dar un indicio si es que estamos teniendo alguna falla, ¿no? Lo importante para nosotros es que sepamos que en algún lado se están registrando logs de lo que está sucediendo en este caso en mi sistema operativo, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar para revisar qué está pasando en nuestra máquina. Luego decíamos, déjenme abrir acá servicios. Yo tengo por acá, imagínense que no sé, decíamos dónde se instaló. Entonces, yo le doy doble clic aquí al servicio y vean que aquí tengo una ruta. Esta ruta es del ejecutable, dice, ¿no? Donde está el ejecutable, en este caso de Postgres. Así están todos. Si yo me voy a esta ruta, me voy a ir a mi computadora, a esta ruta, no al ejecutable propiamente, porque en realidad lo que me interesa es esta ruta. Déjenme abrir acá. Aquí está, ¿no? Si yo me voy a esta ruta, esa es la ruta donde está instalada, en este caso, Postgres versión 13. Acuérdense que, bueno, yo no. En mi máquina yo tengo la versión 13, 14 y 15, que ya habíamos dicho que son servidores de bases de datos, ¿no? O instancias de bases de datos. Entonces, típicamente en estas rutas encontramos lo que decíamos archivos de instalación y vean que aquí hay uno que dice Installation Summary. Yo lo instalé el mayo, ¿no? Del 2021, vean, desde mayo. Pero si yo lo abro, lo que decíamos es, pues es un archivo que aquí a lo mejor no me dice nada, no tuvo fallas, etcétera, pero también es bueno, después de instalarlo, nuestro manejador, pues darle una ojeada, revisar, ¿no? Si hay algún warning, alguna revisión. Típicamente estos son archivos TXT, ¿no? De nuestra instalación. Les digo, si no sabemos cuál es el archivo, pues es, no sé, buscarlo, ¿no? Buscar el archivo, debería de haber un archivo con esto, ¿no? Si yo me regreso, como tengo varias instalaciones, aquí tengo, por ejemplo, la 15, pues debería de haber algo parecido. Aquí está, este es de abril del 2023, de este año. Y vean, aquí también tengo mi archivo de instalación. Vean que inclusive, a lo mejor ya si lo leyéramos con cuidado, ¿en dónde está? Aquí, pues, puede ser que sea esto, yo lo podría ver inclusive como un warning, ¿no? Aquí dice un no variable installation
log file, ¿no? O sea, no sabe dónde está. No es propiamente un error, pero pues a lo mejor sí nos quiere indicar algo, ¿no? Entonces siempre es bueno, después de hacer una instalación, también revisar el, el archivo del resumen de la instalación, ¿no? De nuestros manejadores. Les digo, depende de cuál sea. Y déjenme a ver si tenemos, por ejemplo, en el caso de MariaDB, me voy a ir aquí. Recordemos que es como, a ver si está. Ay, no sé qué es. Es que me copian. Este es MariaDB, pero me voy a ir a las instalaciones. Tendría que buscar si hay algo, sí está, pero no me acuerdo si está aquí o está en, como este es Windows, luego lo pone en C, eh, Windows System o en Program Files. Eh, bueno, vean que estos, por cierto, son archivos de la base de datos, ¿no? O sea, esto es sistema operativo, corrupción de datos que decíamos. Si alguien entra a estas rutas y borra algunos archivos, puede ser que nos esté borrando algo de la base de datos, ¿no? E inclusive podríamos llegar a perder el servicio. Esa es parte de esa criticidad. No encuentro el de María, Divi. Vamos a ver este de SQL. Seguramente no es en esa ruta, ese es el punto. A ver, miren, aquí hay uno de install, pero aquí no está. Este es de SQL. Aquí hay logs. Entonces, bueno, otro tema importante es logs. Pero estos logs, de hecho, que estamos viendo, por ejemplo, aquí, esos logs son de la base de datos, ¿no? Ahora que hablábamos, una cosa es el sistema operativo y otra cosa es el log de la base de datos. Déjenme abrir este. Si yo abro este log de la base de datos, o sea, este es de SQL, me dice la versión, me dice lo que está pasando en mi base de datos. Entonces, se fijan si hay muchas cosas que revisar. Puede ser que desafortunadamente, si no tengo algo que sea automático, vean, tengo que leerlo, ¿no? El archivo, ese sería mi peor escenario. Pero vean que en esta instalación, aquí está un failure, ¿no? Por ejemplo, algo que diga error, algo que diga fail. Entonces, este es un log, pero de la base de datos. Déjenme cambiar. No, deja.
que el de MariaDB puede ser que no lo habilite. Algunos cuando lo están instalando les pide. ¿Dónde está el de Postgres? Aquí está. Vean aquí en el de Postgres, aquí está un data log, ¿no? Por ejemplo. Y este también tiene un archivo. Si lo abro, pues me va diciendo lo que pasa en mi base de datos, ¿no? Iniciando, vean aquí hay un fatal. El sistema de base de datos está iniciándose. Fatal, no sé ni por qué diga fatal, por cierto, terminando la conexión debido a un orden del administrador. O sea, esto fue el 18. Seguramente, creo que yo cancelé algo, ahora que lo pienso. Entonces, lo importante para nosotros son dos cosas. Una, identificar que a nivel sistema operativo existen bitácoras. Y dos, identificar que a nivel manejador de base de datos también existen bitácoras. Bitácoras de la base de datos. Generalmente estas bitácoras a nivel manejador de base de datos, estamos hablando de un archivo TXT o un archivo de texto que está en el sistema operativo. Pero ahora déjenme, voy a iniciar, ya nos vamos. Voy a iniciar rápidamente SQL y Postgres. Solamente para mostrar aquí. No. Y admin. Y SQL no. Listo. Aquí hay una parte, déjenme ver. Aquí está. Este es Postgres, ¿no? Aquí hay algo que dice view log. Entonces, este es el archivo que veíamos, ¿no? Aquí les pone la ruta también, dónde está a nivel sistema operativo, y aquí les muestra también lo que está pasando en la base de datos. Lo pueden ver desde aquí, o irse directamente al sistema operativo y ver este archivo. A lo mejor al sistema operativo conviene más porque ahí hay más archivos, ¿no? Aquí solamente les muestra uno, el último. Pero seguramente hay más archivos. Entonces, bueno, aquí lo pueden consultar también. Este sería desde la interfaz gráfica, pero este es el log del manejador de base de datos. Eso es importante, ¿no? El log del manejador de base de datos. En SQL, déjenme ver que ya me conecté. SQL también tiene algo acá, pero le llaman, déjenme ver, creo que está aquí en Management, aquí, SQL Server Logs. Aquí les dice cuál es el archivo. Este tiene un poco más parecido a lo que está en el archivo de texto, pero es lo mismo, ¿no? Aquí
les aparece el log de lo que está sucediendo en la base de datos. Entonces también nos sirve. Para hacerlo aquí, a lo mejor la interfaz gráfica pues sí tiene cierta funcionalidad porque les permite filtrar a lo mejor un mensaje de texto, ¿no? O aquí no sé decir, no sé si hay algo de error, por ejemplo. Sí, mire, ahí está error, entonces, bueno, pues más rápido, ¿no? Decíamos también que hay herramientas que monitorean la base de datos. Estas herramientas típicamente lo que hacen es ir a leer estos archivos logs, ¿no? Pero como decíamos, si no tenemos una herramienta que nos monitoree la base de datos, pues las opciones que tenemos es o yo hago mi propio monitoreo, scripts que monitoreen esto, porque al final es sistema operativo, o manualmente, ¿no? Ya el peor escenario es voy y reviso el archivo, la bitácora, cada X tiempo, pues para ver que todo está bien, ¿no? Voy a quitar aquí. Entonces son esos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguna. No. Entonces, nosotros decíamos como resumen, importante monitorear. Viene de las mejores prácticas de ITIL y COVID, ¿no? En realidad de lo que estamos implementando. Es importante monitorear. Para monitorear necesito revisar qué está pasando en nuestra base de datos, las bitácoras, los logs, las auditorías. Si no sabemos dónde están, pues esto obviamente investigando, pero si de plano no sabemos, pues un buen lugar es la documentación del manejador, ¿no? En Internet, pues ya saben que preguntamos dónde está la bitácora dónde está el archivo de instalación de MySQL, ¿no? De MariaDB que ahorita no encontraba yo. Y pues ahí seguramente habrá algún foro donde les digan, pues mira, el archivo de instalación está en esta ruta y puedes encontrar un archivo que sea metal, ¿no? A veces puede cambiar también porque depende de las versiones del mismo manejador, entonces no todos tienen los mismos nombres o en las mismas rutas, entonces puede cambiar inclusive entre versiones del mismo manejador, ¿no? Entonces nada más para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? ¿Y qué más? Pues creo que ahora es eso. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, bueno, si no tienen alguna duda adicional, pues aquí lo dejamos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. No olviden subir su práctica. Gracias. Ok.